Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutitos más a que ingresen todos los que están ingresando. Creo que ya estamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, este webinar, que siempre nos gusta hacerlos siempre de forma bastante dinámica. Así es un formato bastante de panelistas y demás. Quiero agradecer a la Cámara Peruano-Británica por permitirnos hacer esto. La verdad que son un gran aliado. Y también, obviamente, a las demás firmas, oficinas de la red TGS en Latinoamérica que nos acompañan el día de hoy. Sin mucho preámbulo, vamos a pasar a la presentación y después damos pase para que comiencen la misma. El tema de hoy, obviamente, es últimas modificaciones en precio de transferencia y las directrices 2022 de la OSD, que básicamente nos compone a todos. Siguiente, Flimina, por favor. Para los que no nos conocen, TGS es una red de firmas de auditoría y consultoría mundial. Estamos en 57 países y somos algo de 4.300 profesionales en el mundo. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, legal, outsourcing contable, y tenemos una participación muy activa con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son Joseph Dujmovic, Transfer Pricing Manager de la firma acá de Perú. Se encuentra Javier Fuentes, Tax Manager de la firma de Argentina. Juan Guillermo Bernal, Tax Partner de nuestra firma en Colombia. Y Horacio Rocha, socio de la firma de México. Son las tres secciones que vamos a tocar en la presentación del día de hoy. Como les mencioné antes, tratamos de hacerla bastante interactiva, así que por favor, preguntas que tengan, consultas, comentarios, utilicen el box de chat para poder recogerlas y lanzarlas mientras que se hace las discusiones correspondientes. Antes de iniciar, por favor, para que pongan también el link en el chat, si nos ayudarían muchísimo si nos responden estas preguntas. Es una pregunta en realidad, si nos pueden responder esta pregunta, ahí, justamente, ahí sale, que nos ayudaría mucho saber la profundidad con cual podemos abordar algunos temas. José Luis, no la veo en el chat, nada más para mencionarles. Sí, no, les debe haber saltado en la pantalla. A mí me saltó en la pantalla también. Ah, es que no le van a poder dar clic. No, saltó en la pantalla la encuesta. Así que nada, bueno. Si lo tienen, genial. Bueno, en todo caso, le doy pase a Joseph para comenzar la presentación. Gracias, José Luis. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, le voy a comentar un poco un preámbulo mientras que lo que falta mañana la encuesta. Como algunos habrán podido ver, a inicio de este año hubo una actualización en cuanto a las directrices de precio de transferencia de la OCDE. Estas directrices justamente son las que dan las pautas para que las administraciones tributarias puedan realizar sus normativas y también los contribuyentes sepan cómo analizar estas operaciones. Entonces, han habido principales cambios
porque estas directrices ya vienen de años atrás, pero hay tres aspectos que han sido los más relevantes, justamente donde la OCDE ha dado mayor alcance. Eran algunos puntos que tal vez estaban un poco grises y ha dado mayores alcances. Lo primero es lo referente a los intangibles de difícil valoración. Se ha dado algunos ejemplos prácticos y se ha ampliado sobre cómo se deberían de valorar este tipo de activos. Otro punto relevante ha sido el tema de la aplicación del método de partición de utilidades, que es, bueno, valga la verdad, es el método que menos se usa de todas las metodologías de aprecio de transferencia que hay actualmente en las normativas locales. Y el otro punto es referente al análisis de las transacciones financieras, bueno, principalmente los préstamos, que es una transacción común entre partes vinculadas, donde ahí se ha ampliado un capítulo entero donde se explica cómo deberían ser analizadas estas operaciones. Entonces, ya sin más introducción, no sé si tienen los resultados tal vez de la encuesta para poder darle ahí la estadística. Bueno, la consulta era referente a qué tan familiarizados se encuentran respecto al tema de precio de transferencia. Vemos que la mayoría, el 42%, ha indicado que sí lo conoce, y el 33% dice, conozco mucho el tema y lo he aplicado. Entonces, vemos que el mayor porcentaje sí sabe de precio de transferencia y ha tenido la práctica. Y bueno, aproximadamente el 25% o alguna vez lo ha escuchado por ahí o no tiene ningún conocimiento del tema. Ya, esto nos va a ayudar mucho a nosotros como expositores a ahondar de determinada manera en el tema que nos trae hoy día en este webinar, ¿no? Y la otra pregunta dice si su empresa a la que representa realiza operaciones en el ámbito de los precios de transferencia. Observamos que la mayoría, o el 33% indica que no ha realizado, y un 50% en total dice que sí realiza, bueno, pero no se analiza, y algunas sí le han analizado un estudio técnico. Entonces, en realidad, si vemos bueno, casi el 70% de los asistentes, bueno, su empresa o la empresa a la que están representando sí realiza operaciones en el ámbito de transferencia. Seguramente por eso su interés en este webinar. Entonces, ya para entrar a los temas de discusión, no sé si nos podrías ayudar con la primera pregunta, José Luis. Por supuesto. Primera pregunta para el panel. ¿Cuáles son los métodos y el soporte necesario para valorar intangibles? Ok, entonces, a ver, si me permiten empezar con esta primera pregunta, que en realidad es para discutirla. Al menos en la experiencia que he tenido en Perú y en algunos países también de Latinoamérica, uno de los métodos más usados, o el método más usado en realidad, es el flujo de caja descontado. Este es un método de valorización, pero no está como tal como un método de precio y transferencia. Eso es importante también resaltarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos por un lado los métodos tradicionales y los no tradicionales de precio de transferencia, como son el método de precio comparable no controlado, los métodos que analizan márgenes brutos y márgenes operativos, pero no se explica en el caso exactamente de los intangibles qué metodologías deberían aplicar, porque es bastante complicado estos métodos tradicionales o no tradicionales de precio de transferencia aplicarlos para valorar intangibles. Entonces, la tendencia se da mucho por el método de flujos. Hay un método también de múltiplos comparables, que es normalmente un método para corroborar que efectivamente el método de flujos caja descontados se encuentra dentro de un valor razonable para valorar el intangible. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar de mi experiencia cuando me ha tocado la oportunidad de asesorar a clientes que han realizado la transferencia de un intangible entre partes vinculadas, porque justamente con esas metodologías se valoran cuando son transferencias intangibles entre terceros independientes. En su caso, estimados, ¿cómo les ha ido con ese tipo de operaciones, ¿no? Bueno, mira, acá en Argentina, a ver, pasan dos situaciones. Dependiendo del tipo de intangible del que estemos hablando, puede ser un intangible que lo tengo por alguna licencia o por algún contrato, del tipo de know-how o de algún tipo de servicio en particular, que sea un intangible. Ese método del flujo descontado
En verdad se podría aplicar basado en la existencia de un sexto método, que es independiente de los 5 que normalmente están dando vuelta, en el cual yo, teniendo debidamente justificadas las razones por las cuales no sigo a los otros métodos, bueno, lo puedo aplicar. En otros casos, dependiendo también de las funciones, de cómo yo participo con ese intangible o en la creación de ese intangible, hay que ver si tengo una remuneración acorde con el servicio que yo presto, o si directamente la dificultad en la determinación de comparables hace que yo termine en el método general del margen transaccional, donde me estoy comparando en función de cuánta rentabilidad me está dejando el proyecto. Es muy importante en estos casos, en todos los casos, pero en estos más todavía, el hecho de cómo hago el análisis funcional de la estructura de la compañía, porque sobre esa base es que yo voy a poder estar estableciendo cuál de los métodos usar. No sé si han tenido dificultades en la determinación de esto en sus respectivas alocaciones, o si el método de flujo descontado de caja es el más válido para todos ustedes también. Ahí hay una pregunta de alguien de Perú. Sí. Estaban justo preguntando qué hay de método CUP o CAT en Perú para evaluar intangibles como legales, procurement fees y demás. Bueno, se la puedo responder rápidamente. En este caso nos estamos refiriendo cuando se da la transferencia total del intangible, ¿no? En el caso de las regalías, normalmente se analizan con una tasa. En ese caso sí podría ser aplicado el método CUP que comento. Hay que buscar contratos comparables y sí se puede determinar una tasa de mercado. Pero hay que diferenciar, ¿no? Transmisión de intangibles y pagar regalías por el uso de intangibles. Son dos tipos de operaciones diferentes. Regresando a la pregunta anterior, Juan, Horacio. Sí, en Colombia, digamos que la normatividad que nosotros tenemos sí dice expresamente que tanto para la explotación o para la transferencia de un intangible, pues hay que tener en consideración varios aspectos. Un aspecto pues es qué es el bien, qué clase de bien estamos hablando, que si corresponde a patentes, a marcas, a know-how, etcétera. Y la normatividad nuestra sí habla específicamente de los beneficios esperados, es decir, en ese sentido, para nosotros sí, digamos, el método aplicable en el tema de intangibles sí es el método de flujos descontados que comentaba Joseph. Entonces, digamos que en nuestro caso sí expresamente la normatividad, digamos, nos conduce o nos restringe a que debemos utilizar ese método. Creo que, ambas para aclarar, buenas tardes a todos, y para aclararle a la audiencia, la problemática surge cuando tenemos activos de difícil valoración, activos muy peculiares, muy específicos, una investigación y desarrollo, una fórmula que todavía está en proceso de ser patentada, un diseño muy rebuscado, etcétera. Cuando tenemos activos de esa naturaleza, pues difícilmente vamos a encontrar comparables públicos donde podamos establecer el valor cuando todavía tal vez no están concluidos o está en proceso de formación, todavía la fórmula o la medicina está en etapas de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que se busca, bueno, ver el potencial beneficio a través del método de flujos descontados. Entonces, no es de que cuál es el preferible, tal vez sería el único, y aún así ese método pues sería complejo porque no se conoce el potencial ni qué va a ocurrir. La verdad es que para que se lleven consejos prácticos nuestra audiencia, siempre yo ahí va a ser muy útil el que la entidad genere un contrato donde transmite ese intangible y con algunas cláusulas condicionales. Es decir, ahorita usted estoy cobrando lo que he invertido más un margen y luego dependiendo del fruto, del futuro, de lo que se logre, pues se cobrará otra parte, etcétera, para evitar que la autoridad en un futuro nos diga, tú esto lo vendiste en 10 millones de dólares hace 4 años y la verdad es que lo debiste de haber vendido en 17 millones de dólares y entonces te obligo a que generes un ajuste de precio de transferencia por 7 millones de dólares 3, 4 años después. Entonces creo que esa sería una
una forma sana de arreglarlo. Buenísimo. Sigamos con la presentación, Lore. Algo importante, José Luis, es siempre creo que es útil para los asesores de empresas de transferencia, para los auditores y para las propias empresas apoyarse en opiniones de terceros. Es decir, si se pudiera contratar a un valuador independiente que tenga experiencia en valuaciones de intangibles de esta naturaleza, pues qué mejor, porque la empresa siempre va a poder voltear y decirse, yo contraté a un experto para que me hiciera esta evaluación. ¿De acuerdo? O sea, es muy subjetiva esta materia. Cuando metemos la opinión de terceros, se le empieza a quitar subjetividad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Es válido analizar los resultados ex post del intangible adquirido para medir la razonabilidad del valor pactado entre vinculadas? Horacio. Sí que lo es, y lo acaba de mencionar, digo, les comento, pero la autoridad puede en todo momento decir 2, 3 años después, ya depende obviamente de la prescripción en sus países, pero sí puede decir la autoridad, obviamente va a ser la autoridad de la empresa que vendió, y va a decir, oye, tú hace 3 años vendiste este intangible y cobraste $10 millones, y ahorita por lo que está generando, esto debió de haberse cobrado en $20 millones. Y sí nos podrían aplicar un ajuste. Las guías lo dicen, están los anexos al final. Y bueno, nos dejan un margen ahí de corrección de un 20%, o sea, nuestro precio, si no varía más del 20%, se considera que la autoridad no debería de hacer un ajuste, pero más allá de eso, sí puede hacer un ajuste. Una cuestión que me parece importante, tanto en este tema como en los demás, de cara a operaciones nuevas o nuevos desarrollos o lo que vayan a hacer, es interesante o debería ser posible el estudio previo de la valoración de un nuevo intangible, porque de esta manera evitamos lo que estaba comentando Horacio recién. Si yo de manera anticipada puedo estar determinando un valor para ese intangible, diciendo cuánto hay que remunerar cada una de las funciones que se le atribuyen a las empresas o a las entidades que intervienen, vamos a evitar tener que soportar un ajuste posterior o mucho mayor de alguno de los fiscos que hace estas investigaciones y teniendo que pagar impuestos a las ganancias adicionales, ¿no? Por lo menos acá en el caso de Argentina, si yo tengo que hacer un ajuste de precio de transferencia, eso implica que tengo que abrir nuevamente la declaración jurada, determinar el valor del impuesto y claramente, como es posterior a los vencimientos, pagar intereses. Por eso, un sano consejo sería tratar de hacer un estudio previo para tratar de establecer por lo menos los rangos en los que me debería mover para retribuir cada una de las funciones, cada uno de los riesgos, cada una de la participación que las entidades tengan en ese nuevo desarrollo. Sí, lamentablemente, por lo general, la autoridad de impuestos presume o asume que hay o que se usan mecanismos de evasión en este tipo de situaciones. Entonces, pues si uno sabe que inclusive las acciones o los commodities en las bolsas de valores de un día para otro ganan o pierden un porcentaje importante de sus valores, con mayor razón un intangible, porque bueno, el intangible no se cotiza en bolsa, pero el intangible pues depende realmente, un intangible, una marca, una patente, hoy puede valer muchísimo dinero y mañana nada. Hoy puede valer nada y mañana valer muchísimo dinero. O sea, el intangible, y por eso se habla que es de difícil valoración, el intangible sí que puede variar de precio. Entonces, al igual que se mencionaba, pues la recomendación que generalmente damos a nuestros clientes es efectivamente conseguir una valoración de un tercero experto y que en esa valoración sea suficientemente claro tanto la normatividad que haya a ese momento, como el ambiente, digamos, a nivel internacional y a nivel local, y las circunstancias y condiciones con base en las cuales se está fijando un valor.
porque cuando 2, 3 años después las autoridades de impuestos ven que eso se vendió por más dinero, pues van a pretender cuestionar y van a pretender decir que es que lo que se hizo fue una evasión o pues al menos se generó pues una subvaloración del intangible en su momento, y al igual que se mencionaba por parte de Javier, efectivamente en nuestro caso esos temas implican pues un ajuste en lo que es nuestra declaración de impuesto de renta, y en estos casos nos implica no solo pago de intereses, sino también pago de sanciones. Entonces, y de hecho ahí también vienen otros temas que a veces se vuelven complejos, en el sentido de que se puede pretender que hubo pues no solo, digamos, una diferencia de criterio, una diferencia de interpretación, sino que lo que hubo fue pues una inexactitud y pues generan, digamos que ese tipo de revisiones y de requerimientos en los cuales de entrada ya están previendo de que hay una inexactitud y que entonces puede ser la operación sujeta a sanción de inexactitud, encima de la sanción para la corrección de la declaración y encima de los intereses y encima de los impuestos adicionales. Entonces se vuelve una cadena muy absurda, pero en línea con lo que hablábamos, es muy importante, pues por un lado es muy importante que la transacción sí se haga por un valor que sea adecuado, ¿sí? Como si hubiera sido con un tercero y no que es una cuestión o una transacción entre vinculadas. O, por ejemplo, en nuestro caso, pues cualquier transacción de esta naturaleza que sea hecha con pues, un paraíso fiscal, pues también está sujeto al régimen de precios de transferencia. Entonces, digamos que lo primero es que realmente el valor sea un valor adecuado, de manera tal que uno tenga la manera de defenderlo. Y para defenderlo ayuda mucho contar realmente con un estudio hecho por expertos, y pues entre mejor prestigio tengan los expertos, pues mucho mejor, porque eso va a permitir que las autoridades de impuestos vean con mejores ojos el que haya una variación significativa entre el precio en que se hizo la transacción y el precio futuro que ellos ya están mirando 2, 3 años después con el retrovisor, diciendo que, no, es que usted tenía que haber declarado el doble y no declaró sino la mitad, ¿no? Entonces, sí creemos que es muy relevante estar muy bien documentados, prever qué va a ser cuestionado, qué va a ser auditado, pues prever todo eso y estar uno pues muy tranquilos en cuanto a poder demostrar que el precio sí era el adecuado en el momento de la transacción. Nadie tiene la bola de cristal para decir que el intangible en 1, 2, 3 años va a valer más o va a valer menos. Eso nadie tiene la bola de cristal. Entonces, lo importante es que el valor que se fija en el momento de la transacción sea adecuado y debidamente soportado por los expertos. Sí. Sí, solo quería indicar, bueno, dos cosas. Bueno, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo de que siempre un informe de un externo va a ser visto con muy buenos ojos por la administración tributaria, ¿no? Es diferente que uno lo haga internamente porque puede estar sujeto a alguna manipulación, ¿no? Algún direccionamiento en cuanto al valor. Y lo segundo es, bueno, respecto a la consulta de los resultados ex post, si son válidos para sustentar las proyecciones, sí, justamente lo está recomendando las directrices, ¿no? Yo creo que esto más es por un tema de ver qué tan razonable es las proyecciones que se están realizando, ¿no? Porque a veces en el caso de la valoración tanto de intangibles como de empresas, se ponen proyecciones de ventas o márgenes de rentabilidad exorbitantes. Y realmente cuando pasan los meses o los años y se ven los resultados reales, son muy diferentes a lo que se había proyectado. Entonces, eso es un primer punto que es importante, pero hay que tomarlo también con pinzas, porque puede también ocurrir eventos que eviten que se cumplan esas proyecciones. Supongamos un caso extremo, ¿no? Cuando hubo el tema del COVID, las empresas podían tener muy buenas expectativas, tal vez de ventas en determinados sectores, pero ocurrió este evento que obviamente tuvieron que se redujeron las ventas, ¿no? Entonces, en caso de que la empresa no haya cumplido o esté muy lejana de las expectativas que habían proyectado inicialmente, tendrían que sustentarlo por qué se dio de esa manera, ¿no? Entonces, acá todo viene por el tema de la razonabilidad. Si se documenta correctamente que a determinado momento que se realizó la valoración, esas expectativas, esas proyecciones son las adecuadas, estaría muy bien la empresa cubierta.
pero si no logra cumplir eso, entonces ya hay un punto débil o bastante discutible de la valorización del intangible. Más aún tratándose de un tema que es tan volátil, ¿no? Estamos hablando de intangibles que justamente van a tener una tasa, un WACC, por ejemplo, justamente es la que va a medir va a traer los flujos a valor presente bastante elevado, ¿no? O sea, es diferente valorar una empresa que valorar un intangible. El intangible generalmente va a tener un WACC mucho más elevado. Entonces, hay algunos puntos, digamos, bueno, de manera general que lo podemos comentar, pero hay que tenerlo muy en cuenta al momento que se valoren intangibles. Sí. Siguiente pregunta, o seguimos con la presentación, Lorena, por favor. Dos, método de participación de utilidades. ¿En qué caso se podría aplicar el método de partición de utilidades? No. Perdón. No sé si Javier o Juan. Sí, ¿Quieren comenzar? esto, a ver, es un método que realmente no es de los más utilizados, porque es un método que tiende a asignar a utilidades a las empresas vinculadas que participan en un complejo de estructura de determinación de valor de un producto, desde que comienza hasta que se vende. Entonces, a ver, normalmente acá lo que encontramos son empresas que son, por ejemplo, hacen una parte del producto y después lo terminan vendiendo a tal vez una etapa intermedia que le sigue en algún otro país. O sea, por ejemplo, las automotrices. Acá se fabrica una parte del vehículo y después se vende como tal. No sé, se me ocurren las cajas de cambio. Pero acá de lo que se trata es, yo fabrico una parte, se lo paso a la otra, que está en otro país, esa termina y se la pasa a otra que está en otro país, y entre los tres llegamos a la formación del costo total del producto, y cuando se vende, la utilidad que genera se reparte. Más o menos sería ese el principio. Ahora, la utilidad final generada, ¿de qué manera lo reparto entre los participantes? Acá eso realmente no, yo particularmente no he participado en casos donde se haya tenido que aplicar. Además, la localización y ubicación de comparables se hace muy difícil. ¿Cómo me comparo yo con otro que tendría que hacer aproximadamente lo mismo que yo, vender en las mismas condiciones, estar en una situación de paridad económica, de distancia, etcétera, de condiciones de mercado, para yo poder decir que la asignación que tengo de utilidades es de mercado? Por eso acá resulta bastante complejo y prácticamente no es un método utilizado. Sí, igualmente en Colombia. En Colombia este es un método tan poco utilizado que no lo hemos visto aplicado pues en ninguno de los clientes, porque es que esto genera una serie de subjetividades que son muy difíciles de sustentar ante Claro. un funcionario de impuestos. O sea, si el funcionario le da por decir que es que el que compra la materia prima debe tener un X porcentaje, pero el que hace la transformación inicial otro, y el que hace el acabado y el empaque y el ensamble y lo que sea, debe tener X o Y porcentajes, y pues en un mundo tan globalizado, donde a veces pues hay la intervención de varios países, no es solo dos países, sino que a veces estamos hablando de múltiples países, pues esto se vuelve demasiado complejo y cualquiera lo puede cuestionar, porque es que cualquiera puede decir, ah, no, es que el que vende, ese debe llevar la mitad de la utilidad. Y otro dice, pero ¿cómo así? Si yo hice todo el esfuerzo y el único que hizo fue vender, ¿cómo se va a llevar la mitad de la utilidad? Entonces realmente se vuelve, porque no hay unos criterios definidos que uno pudiera decir, ah, me marco en esos criterios. Es que la distribución es muy sencilla. Es 20, 20, 20. Si hay 3, si hay 5, pues es de a 20%. Si hay 3, es de a 33%. Eso no existe. Entonces, pretender uno fijar unos porcentajes para cada país por la intervención que tiene el país, eso se vuelve muy complejo y se vuelve demasiado difícil de sustentar frente a la autoridad de impuestos. Y como desafortunadamente en estos temas tributarios
la carga de la prueba queda es en el contribuyente, entonces a la autoridad de impuestos le queda muy fácil decir que no, que eso está mal hecho y que eso debió haberse hecho de otra forma, y obviamente pues a favor del país donde están cuestionando la transacción. Y entonces, pues hay múltiples argumentos para asegurar que el país donde uno está ubicado es el país que mayor participación debería tener en esa distribución o en ese valor agregado que se tiene desde la materia prima hasta la venta, ¿sí? Entonces se vuelve supremamente complejo y la verdad, pues no, nosotros acá en Colombia tampoco usamos ese método. Y la verdad, bueno, creo que vamos a hablar de algo de ventajas y desventajas, pero pues la verdad le vemos muchas desventajas y muy pocas ventajas al uso de este método, máxime que hay otros métodos que se pueden usar, porque si uno dijera este es el único método y este es el que hay que usar, pues bueno, tocaría ir encontrando la manera de ir pues como generando precedentes para poder lograr algo que fuera medianamente de aceptación de las autoridades de impuestos, pero pues uno sabe que las autoridades de impuestos miran las cosas con la lupa que les conviene y por eso pues se vuelve muy complejo uno poder sustentar temas que son subjetivos, ¿no? Inclusive, para agregar, es como que aún encontrando comparables, tal vez la cantidad de ajustes que tengo que hacer para realmente compararme contra ese tercero son tantos que ya de por sí descarta el método, porque le tengo que introducir tantos ajustes para hacer comparables las operaciones que realmente pierde sentido. Le pierde validez. Vale. Joseph, Horacio. Sí, bueno, en mi caso, bueno, si tuviera que dar casos donde se podría ser aplicable, bueno, yo básicamente diría dos casos. Uno, cuando la matriz realiza el estudio, ¿no? Porque la matriz tiene disponible toda la información de sus subsidiarias, entonces ahí se podría hacer un análisis desde arriba, ¿no? Y ver cuáles son los activos que aportan, cuáles son los costos y gastos que asume cada una de las partes. Entonces, ahí podría ser factible. No digo que tengan que utilizarlo necesariamente, pero digamos, hay la posibilidad que se podría usar. Y el otro caso que yo creería que también se podría usar, pero tampoco lo he visto ponerse aplicable en la realidad, ha sido en el caso de los consorcios. Aquí en Perú, al menos, los consorcios con sus consorciadas se consideran partes vinculadas, ¿no? Dos empresas o más empresas que se unen para un determinado proyecto, donde aportan determinados activos, se asumen determinados costes, ahí sí se podría aplicar esta metodología, porque sabes exactamente qué es lo que va a aportar cada una de las partes. Y por lo tanto, bueno, aparte de los activos que aporten, qué riesgos se están asumiendo, se podría ahí calcular una proporción de rentabilidad también que le correspondería a cada una de las partes. Entonces, como le digo, si yo tuviera que una respuesta, dos casos puntuales que sería aplicable, uno que la matriz haga el estudio y el otro en el caso de los consorcios. Después no le veo realmente por dónde se podría aplicar esta metodología. Más aún, también sumado de que en estas nuevas directrices se han aportado algunos ejemplos prácticos, que realmente no son tan prácticos, ¿ya? Porque son un poco generales en algunos aspectos, pero bueno, al menos ampliado en esta parte de la aplicación del método de partición de utilidades. Bueno, ese es mi punto de vista respecto a esa consulta. Yo considero que si ya de por sí la materia de precios de transferencia es subjetiva, este método amplía fuertemente el campo para la subjetividad. Creo que es un método que en la teoría suena bonito de todos somos un grupo organizado y tengo la información de todos y yo voy a decidir cuánto gana cada quien en función de lo que aportan. Suena bonito en el papel, muy difícil realizarlo en la práctica, porque, como dice Joseph, se necesita la información de todos los participantes, entonces solo lo podría realizar una holding o una tenedora que tiene la información de las subsidiarias, pero no solo eso, necesita la información, que la información esté homologada, que sea en el mismo formato, con las mismas condiciones, y luego vamos a repartir la utilidad en función de qué, de las funciones, de los activos, de los riesgos, de lo que le generas al producto final. O sea, como decía Javier, si tuviéramos que tomar todos estos
estos conceptos y ajustar cada uno, ya nos queda un Frankenstein de cálculos que le quita objetividad al cálculo. Yo sí lo he visto, yo lo he visto aplicado y le tienes que creer. O sea, pero le tienes que creer porque es tal el detalle que cualquier cosa que le cambies, pues va a cambiar el resultado de todos. Porque algo interesante es que si le quitas a uno, se lo tienes que asignar al otro. Entonces, cada vez que haces un ajuste, afectas a más de uno. Entonces, muy compleja su aplicación. Por otro lado, si alguna de las subsidiarias, además de trabajarle a la matriz o al producto, le trabaja a otros productos o a otros clientes, esto se complica, porque entonces vamos a necesitar información financiera segmentada. Entonces, bueno, creo que es un dolor de cabeza que se desarrolló muy bien en la teoría, difícil aplicación en la práctica. Muchas gracias. Lorena, continuamos, por favor. ¿Cuáles son las limitaciones y desventajas de su aplicación para el caso de Latinoamérica? Creo que eso ya lo hemos cubierto. Salvo que alguno quiera agregar algo más, si no pasamos a la siguiente. Pues que De tuviéramos pronto, a la matriz en Latinoamérica, o sea, la matriz del consorcio mundial que estuviera en Latinoamérica y con acceso a toda esa información. y otro tema, pues, que también es una realidad es que, pues, estamos hablando sobre todo, pues, de compañías internacionales, multinacionales, etcétera, y pues algo que es supremamente confidencial en este tipo de empresas son sus costos. Y en teoría, o no en teoría, para poder aplicar este método necesitamos los costos iniciales inclusive, y pues esa es una información que no va a ser suministrada por ninguna compañía internacional. E inclusive pues también depende de dónde estemos hablando, dónde se produce, etcétera. Entonces también vuelve, digamos, impráctico, una gran desventaja que no van a estar dispuestas una casa matriz a revelar sus costos simplemente para un tema técnico de precios de transferencia, sino que pues obviamente se pueden utilizar otros métodos, por lo tanto pues este método más o menos es descartable y como decía Horacio, es pues muy bonito en la teoría, pero muy poco aplicable en la práctica. Sí, bueno, yo considero que hay dos grandes desventajas. Uno es la alta subjetividad, ¿no? Que ya han comentado, y el otro es el acceso a la información, porque justamente teniendo en cuenta que no es usual que en Latinoamérica estén las casas matrices, se complica el acceso a la información, ¿no? De todas las empresas que participan en la operación. Entonces, si vemos esos dos aspectos, sería bien complejo o casi imposible aplicarlo para el caso latinoamericano. Vale. Regresamos a la presentación, Lorena, por favor. Tres, guía para el análisis de transacciones financieras. ¿Cuáles son las implicancias de los préstamos a tasa cero? Joseph. Sí. A ver, este es un tema que se da usualmente, que la matriz o una empresa de grupo le presta dinero a una vinculada y sin cobrar tasa de interés. Entonces, tengamos en cuenta que en una operación hay dos partes, ¿no? En este caso sería la que presta el dinero y la que recibe el dinero. Entonces, pongamos del punto de vista de la que recibe el dinero y no registra gastos por intereses. La administración tributaria realmente no debería de darlo con malos ojos porque, o sea, va a incrementar su base imponible, ¿no? Entonces, por ahí no habría problema. Probablemente el problema sería por la que presta el dinero, porque ahí sí le podrían refutar de por qué no ha registrado ese ingreso, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la base o el concepto fundamental de precio de transferencia es que las operaciones entre partes vinculadas se deberán de pactar como si fueran entre terceros independientes. Y no es usual que alguien, un tercero, te preste dinero sin una tasa de interés, salvo que obtenga algún beneficio y pueda ser medible. Entonces, esa sería la principal implicancia. Lo otro también sería evaluar si efectivamente es un préstamo.
para que sea un préstamo, tiene que haber la posibilidad del cobro del pago. Entonces, la parte que está registrando, está recibiendo el préstamo, ¿tiene la capacidad para pagarlo? ¿O realmente tal vez estamos hablando de un aporte de capital y ese préstamo nunca va a ser cobrado? Entonces, lo primero, bueno, en este caso, lo recomendable sería evaluar mediante un análisis metodológico, un estudio de precio de transferencia, la tasa de mercado que corresponde por ese préstamo. Habría que hacer un análisis o en comparables o determinar una tasa aplicable al deudor, justamente se está beneficiando de ese dinero, y calcular ese interés de mercado para que se pacte pues, en un contrato de preferencia y ya la transacción esté transparente y no tengan problemas ni por el lado que recibe el préstamo ni por el lado que otorga el préstamo. Sí, un poco de pronto desde el punto de vista como de planeación tributaria. Piensa uno que en estos casos uno puede quedar en el peor de los dos mundos, porque si yo soy el que presto y a mí no me dan ningún reconocimiento, pues no me dan ninguna tasa de interés, no tengo ningún beneficio financiero por el préstamo que hago, pues a mí las autoridades de impuestos sí me van a exigir que registre para efectos tributarios el ingreso que debería haber tenido. Entonces, lo que mencionaba Joseph ahora, digamos que si hay unas tasas de mercado, pues yo voy a tener que ajustar, en el caso colombiano concretamente, yo tengo que ajustar en mi declaración de renta mis ingresos y tengo que incluir el ingreso que estoy dejando de cobrarle a esa subsidiaria, filial o asociada o como sea. Y en ese sentido, pues aquí en Colombia sí se le van a gravar esos ingresos o esos intereses teóricos que no se le están cobrando a la compañía en el otro país. Claro. Y en el otro país la compañía no se está pudiendo tomar la deducción, porque pues no se puede tomar la deducción de un interés teórico, sino que se podría tomar la deducción, pero de un interés real. Entonces resultamos en el peor de los mundos, donde pagamos impuestos acá, en este caso en Colombia, y en Perú, Ecuador, donde sea, allá no nos tomamos las deducciones, por lo tanto estamos pagando impuestos allá, pudiendo haber tenido pues una deducción. Entonces digamos que en ese caso uno diría, pues no luce muy aplicable en la práctica nuevamente, porque pues uno puede decir que en la teoría, pues sí, pues una compañía, pues entre compañías del grupo perfectamente sus excedentes de efectivo los pueden mover por el mundo y pueden decir, pues entre las compañías del grupo no nos cobramos intereses, pero visto ya con la lupa de la parte tributaria, eso no funciona mucho, porque desde el punto de vista pues de la tributación, resultamos generando unas mayores tributaciones de las que deben ser producto de manejar, digamos, en un momento dado, este tipo de esquemas. Ahora, lo que mencionaba Joseph también, o sea, hay también el tema, cuando yo recibo, pues por un lado, si yo soy el que estoy recibiendo, pues estoy perdiendo el beneficio de poder deducirme un interés con las limitaciones o no limitaciones que haya en cada país. Pero digamos aquí en Colombia, pues esos intereses son deducibles. Por lo tanto, si yo estoy recibiendo el crédito y no estoy generando intereses, pues yo no me estoy tomando la deducción. Mientras que sí me podría tomar la deducción de los intereses que se pacten dentro de unos intereses de mercado. Entonces también, aún en ese escenario, pues uno dice, estamos como en el peor de los mundos, y en adición, pues ya que también podría haber cuestionamientos de otra naturaleza por el tema de si eso sí es un crédito o es un aporte de capital. Uno podría decir, bueno, pues que no estoy cobrando intereses, entonces da lo mismo, pues crédito sin intereses o aporte de capital, pues yo no estoy tomándome, digamos, ningún beneficio tributario por ese hecho. Pero es que pueden haber otras circunstancias, ¿no? De relaciones entre casas matriz y filiales, etcétera. O sea, otro tipo de relaciones, ya no meramente tributarias, que también se pueden afectar con el hecho de que se le dé una denominación de crédito a algo que realmente es un aporte de capital. Pero bueno, ahora, de hecho, con el aporte de capital, pues tendría derecho a dividendos, mientras que si viene vía crédito no tiene derecho a dividendos. Entonces, se vuelven como unos escenarios en los cuales difícilmente encontraría uno un caso en el cual
esto sea lo conveniente desde el punto de vista tributario. No se aparta uno de que a veces pues, las políticas a nivel mundial de las empresas, de las corporaciones, pues, de las empresas multinacionales, pues priman y muchas veces priman sobre la planeación tributaria. Pero como aquí estamos hablando de precios de transferencia, pues visto por la lupa de precios de transferencia, uno no le ve pues una aplicación práctica a una tasa del 0%. Acá, a ver, me parece interesante uno de los principios que hay sobre esto de la asignación de los ingresos, porque un principio general de la tributación, que está implícito en todas estas normas de las BEPS y la OCDE y demás, es que se tribute en el país donde se genera la renta, que no se traslade a otros países, obviamente en perjuicio del país que no va a recibir esa renta. Sobre todo después de este periodo de pandemia empezaron a ver que en muchos países las arcas fiscales de esos países estaban reducidos porque terminaban en lugares donde se pagaba mucho menos. Por eso ahora se escucha hablar de lo que sería el impuesto mínimo global, que si bien ahora medio como parece que está un poco dormido el tema, pero digamos, me parece que eso va a ser algo que en el futuro viene. Eso como una primera cuestión, ¿no? Que la tasa cero implicaría no asigno un ingreso que debería tener una renta a ningún país. A lo sumo no será deducción en alguna. Eso por un lado. Por otro lado, es muy cierto, y acá en Argentina, ya desde hace tiempo, todo lo que sea préstamo financiero, e inclusive cuando hay financiación de bienes de cambio, el fisco, por lo menos argentino, le ha puesto mucho la lupa. En las épocas de crisis, y las compañías que no venían bien desde el punto de vista patrimonial, tenían la tendencia de, cuando se operaba con las casas matrices, con sus accionistas, llegar a la condonación de esos préstamos, ¿no? Y a veces hasta podían generar intereses, que también los condonaban. Y para no perder la deducción, lo que se hacía era capitalizar toda esa deuda con los intereses, pagando las retenciones correspondientes, y así se generaba la deducción en la compañía tomadora, y la otra subsanaba el problema, porque también desde el otro lado, desde el otro país, el dar préstamo sin cobrar intereses le generaba un efecto negativo que los fiscos no querían. ¿Qué fue lo que dijo el fisco argentino en estas circunstancias? Que el dinero puesto en esa compañía, que inició como préstamo, resultó que desde el origen, desde que los fondos ingresaron al país, eran capital. Esto implicó que todos los intereses que se habían deducido no se podían deducir, porque está prohibido el hecho de deducir el interés sobre capital propio. Eso lo dice la legislación nuestra. Altas discusiones, bueno, los contribuyentes terminaron perdiendo. Y quiso hacer algo parecido en la financiación de bienes de cambio, de las ventas de bienes de cambio. Un punto que me parece interesante marcar acá es la visión que ahora tienen en estas nuevas directrices, en esto que se estuvo, digamos, masajeando nuevamente, es el hecho de la retribución de las funciones de quienes están encargados de la gestión de todo esto, basados en la tesorería, la forma de otorgar garantías, digamos, apoyarse en la calidad crediticia que tiene el grupo. Me parece una visión interesante. Acá en Argentina obviamente no está receptado todo eso, sí está receptado la capacidad del deudor, la capacidad del prestador de fondos, porque, a ver, el que presta fondos también tiene que tener plata líquida para prestar, y no ser un pass-through solamente. Pero me parece interesante el análisis y la visión que están teniendo, donde hay que analizar el modo de retribuir la gestión de la función de tesorería, porque ahí le está poniendo funciones como, por ejemplo, analizar cuál es la mejor alternativa para tomar un crédito, la necesidad, quién se va a hacer cargo del riesgo, el aseguramiento, cómo va a ser el repago, qué vamos a dar en garantía, cuánto cuesta esa garantía, cuánto me cuesta garantizarme en una compañía externa de seguros, por ejemplo. Y eso me parece interesante porque ya nos salimos de lo que es el análisis de la tasa exclusivamente. Entonces vamos a la tasa más una retribución por servicio, que en algunos casos puede ser sola,
en otros vendrá todo junto. Si el préstamo es a tasa cero y sobre la base de esta nueva visión puedo justificar, y en la medida que tenga elementos, de que en realidad la retribución es a la función de tesorería, por todo lo que me brinda, porque me estoy apoyando en la calidad crediticia del grupo y demás, tal vez no tendríamos estos efectos. Pero sinceramente yo dudo mucho que un préstamo a tasa cero salga limpio de culpa y cargo en una inspección fiscal. Horacio. Híjole, la verdad es que este tema, en términos de precios de transferencia, a mí, Horacio Rocha, no me preocupa en gran medida porque, si bien, por supuesto que no existe un préstamo a tasa cero. O sea, cuando las empresas hacen esto, simplemente mandan el dinero y no saben qué va a pasar con él, y ahí luego, te lo mando y ahí luego me avisas. O sea, nunca se documenta, no se documenta el contrato, no dice plazo, no dice garantía, no dice aval, no dice nada. Entonces, y creo que es una situación muy fácil de resolver en caso de una revisión. Eso no es lo que me preocupa a mí en estos préstamos sin interés. Yo siento que con nuestros clientes algo que queremos hacer es no es complicarles la vida y la existencia. Si bien obviamente el mensaje siempre es hagan sus operaciones intercompañía de manera como lo harían con independientes, ese va a ser siempre nuestro sermón y el objetivo que le debemos perseguir. Cuando le decimos, oye, tenemos un préstamo, hay que mandar rápidamente $100,000 a la subsidiaria. Nosotros aconsejarles, vamos a ver, ¿qué vamos a ver de plazo, término, forma de pago, moneda, cobertura, bla, bla? Estamos complicando la vida a nuestros clientes. Creo que para nosotros es más, bueno, por lo menos en el caso de México, aprovechamos estas situaciones para decirle, oye, más allá de la tasa, ¿para qué estás mandando el dinero? ¿Va a ser capital o es un préstamo, es temporal, va a ser más plazo, etcétera, etcétera? Es decir, preferimos enfocarnos a situaciones más de tipo estratégico y financiero, más que tributario, como mencionaba Juan. Porque sí, siempre va a haber alguna discusión en la parte tributaria, pero más allá de eso es decirle, ¿quieres que te regresen este dinero? Y si no, de una vez capitalízalo y documentalo como una capitalización y nos quitamos de problemas. No le pases dentro de 2 años este problema a la siguiente administración o a ver qué pasó o a ver cómo lo resolvemos. Desde ahorita hay que saber para qué va a ser esos recursos. Creo que eso, digo, para ya no ahondar más, porque coincidimos todos en que un préstamo a tasa cero, pues nadie lo va a aceptar. Entonces la duda es mejor no lo documentes como tal. Adelante, José Luis. Hay una pregunta en el box que básicamente para nosotros en Latinoamérica, en Estados Unidos existen pues, los safe harbors y para financiamiento. Si quieren saber si es que en Latinoamérica o en otros países también existen. ¿Como una tasa mínima a cobrar en un préstamo intercompañía? No, un safe harbor es como cuando tienes unas condiciones específicas para una categoría de contribuyente que de alguna forma permite que pueda prever cuánto sería su precio de transferencia, ¿no? Una zona segura, donde se pueda mover, ¿no? Correcto. No tener problemas con la fiscalización. Así es. Bueno, particularmente en Colombia, digamos, sí está previsto acuerdos anticipados de precios. Eso está previsto en la legislación. Y de hecho, pues entonces hay que presentarlo en debida forma a la solicitud a las autoridades de impuestos. Ellos tienen un tiempo para definir si, digamos, está acorde o no. Y con base en eso, pues efectivamente aplicarían, se prevé que pues máximo por 3 años, ese tipo de acuerdos de precios. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros en Colombia sí tenemos esa figura. Claro. En Argentina es proyecto. Ahí quedó. No, se habló de que podría llegar a ser acuerdo de precio del estilo de lo que hay en México, que prácticamente nuestra legislación bajó así en línea directa, pero no llegaron a nada. Un punto que a mí sí me interesaría que traigamos acá y tener en cuenta, probablemente en los respectivos países hay una directriz de las BEP, digamos, en la cual
se ha establecido y se ha hablado mucho durante el año pasado que es de las planificaciones fiscales, que para Europa son las agresivas, para nosotros es todo planificación fiscal. Entonces, yo tiendo a pensar que cuando estoy armando este tipo de planificaciones y hablo de que te voy a prestar a tasa cero o que te voy a capitalizar y demás, son cuestiones que hay que, ahora, por ejemplo, nosotros, si lo vamos a hacer, desde el momento que lo implementamos hay que informarle al fisco. Entonces, supongamos que haya alguno que tome coraje y lo haga, porque hay que tomar coraje y contarle estas cosas al fisco, porque le digo, vamos a hacer un préstamo a tasa cero, mañana los tengo adentro. Es la realidad. Pero si no lo hago y lo descubre, tengo 2 faltas, no una. La de precio de transferencia y no haber informado la planificación fiscal. Entonces, creo que hay ciertas cuestiones que tienen que ser miradas y valoradas en función a todo el entorno, ¿no? Para no entrar en conflicto con ni otras normas y tampoco estar dando a conocer circunstancias que mañana me van a traer problemas de un precio de transferencia. La moraleja de esto es, estemos bien seguros de que a los fines de una planificación fiscal estemos cubiertos con el estudio de precios. Eso es un poco lo que quería resaltar. Lo mismo pasaría con las otras áreas que estuvimos viendo, porque la planificación fiscal acá abarca todo, inclusive con cuando vamos a utilizar convenios para evitar doble imposición. El fisco obliga a informar esas situaciones, por más que no haya disminución de la base imponible, ¿no? Pero bueno, y sé que esto en el mundo el año pasado ha estado dando muchas vueltas, hay muchos que han implementado todo esto y ya venían implementándolo, por eso es que para mí no son 2 compartimentos estancos, sino que empiezan a integrarse todas las normas. En México no hay un safe harbor con una tasa mínima o un rango donde puedas cobrar. Sí tenemos limitaciones en términos de capitalización delgada, la proporción del pasivo con relación al capital, y ya pusieron un tope sobre un resultado fiscal que tenemos que calcular por fuera de lo que pueden deducir las empresas por intereses. Pero nada más, no hay un safe harbor con relación a la tasa que le puedes cobrar a uno. Siempre va a decir una tasa de mercado. Sí, bueno, en el caso de Perú, bueno, están los APA, que realmente también están en el papel, pero no se están aplicando. Y bueno, si hablamos de Safe Harbor, digamos, lo más parecido que puedo ver, tal vez es el tema, pero en los servicios, en los gastos por servicios, porque hay un tope de deducibilidad del 5% de margen para el prestador sobre los costos y gastos que ha asumido. Entonces, mientras que el contribuyente, al registrar el gasto por servicios, tenga, digamos, intrínseco esa facturación un margen máximo de 5% para el prestador, no debería tener problemas para la deducción de ese gasto. Esa es, digamos, la única que podría ser similar a Safe Harbor, pero después no hay. O sea, es el valor de mercado, tasas, precios del mercado. Vale. Lorena. La siguiente pregunta, a ver. ¿Se pueden usar como comparables los préstamos vigentes con bancos o propuestas de préstamos? Horacio, no sé si quieres. Propuestas no es algo muy bien visto por la autoridad mexicana porque al final de cuentas son puras cotizaciones. Préstamos con bancos sí lo son, pero bueno, tenemos que vigilar obviamente condiciones crediticias, la temporalidad, el plazo, la moneda, como decíamos, si va a haber garantías, avales, etcétera. Eso sí lo puedes hacer. Y si tienes comparables internos, pues por supuesto que es muy útil, ¿no? Si varias empresas del grupo tienen préstamos con financiadoras externas, pues sí podemos utilizar esa información para encontrar un rango y que entre ellas se presten esas tasas y plazos similares, sí es perfectamente aceptable. Sí, de igual manera, bueno, en el caso peruano lo que puedo observar, pero siempre va a ser recomendable el tema de que sea un préstamo que ya se ha realizado. Una oferta es algo un poco que realmente tal vez no puede ser visto con buenos ojos, pero si hay préstamos vigentes con entidades financieras y estos préstamos cumplan con los criterios de comparabilidad, o sea, hablando montos similares tal vez, la moneda también del préstamo, o por ahí podría ser el plazo. Si se cumple con el análisis de comparabilidad, sí, perfectamente debería ser aceptado como un valor de mercado para el precio de referencia.
Bueno, en Colombia, pues la normatividad hace que los comparables internos sean prioritarios. Inclusive, entonces, digamos que el primer chequeo es con relación a aquellos, pues, comparables internos, comparables en el país. Eso pues tiene cierta lógica, ¿no? Uno diría, bueno, pues es que si yo en Colombia puedo conseguir un crédito a X porcentaje de tasa de interés anual, ¿yo por qué voy a conseguir un crédito en el exterior que me salga más costoso? En adición a que pues estoy corriendo el riesgo de la devaluación de la moneda, mientras que si lo hago aquí en Colombia, pues lo hago en pesos colombianos y desde que esa sea mi moneda funcional, pues yo me evito el riesgo de la devaluación. Entonces, pues lo que uno nota es que en la medida en que pues los intereses o el costo financiero, incluido intereses y devaluación, pues es inferior a las tasas o los costos financieros en Colombia, pues las autoridades de impuestos no ponen problema. Pero cuando ese costo por el crédito, digamos, del exterior, y particularmente, pues si es de compañías vinculadas o asociadas o intercompañías, pues sí es cuestionado y entra a ser, digamos, pues revisado el por qué razón se está pagando un costo financiero más alto. Ahora, pues nadie, como decíamos ahora, nadie tiene la bola de cristal pues para ver hacia adelante cómo son las cosas, pero digamos la foto del año, esa foto sí es histórica y pues aquí, como me imagino en la mayoría de los países, pues información es de público conocimiento. Se conoce, de hecho, todas las entidades financieras, cuáles son las tasas de interés que cobran, cuáles son los costos adicionales que cobran, etcétera. O sea que es algo que pues es tan sencillo como tomarlo de internet y no necesitas mayor información adicional para poder hacer un comparativo con el caso particular de la compañía. Entonces, en ese sentido, pues digamos que, pues obviamente lo ideal es que estemos en unas situaciones muy similares a la que pudiera ser pues el costo de un crédito obtenido internamente en vez de haber sido hecho intercompañías. En el caso de Argentina es muy parecido a lo que acaba de comentar Juan, es decir, teniendo comparables internos, son los primeros que salen al ruedo y después obviamente todo lo que son de pizarra, más o menos un par de puntos cuando el crédito internacional, digamos, está tomado en una compañía del exterior. Una cosa que para el caso de Argentina es muy importante, los convenios que establecen la forma de evitar la doble imposición, este tema de tener los servicios que están sujetos, digamos, o están incluidos dentro de la norma, tienen que cumplir con la regla de precio de transferencia para poder gozar de las tasas reducidas. Entonces, yo al momento de pagar, por ejemplo, intereses, que es lo que estamos hablando ahora, estoy limitado porque a lo mejor, no sé, estoy operando con Inglaterra, España o alguno, y resulta que por el estudio de precio de transferencia estoy fuera del rango de mercado, lo que ya pagué de menos en cuanto a retenciones. Entonces, este punto no es menor para Argentina, con lo cual, tener bien documentado digamos, la retribución que estoy abonando por el préstamo obtenido es fundamental, porque si llego a quedar afuera, se me empiezan a caer en cascada un montón de situaciones de pagos que he realizado con anterioridad, y eso va a implicar, obviamente, un reclamo fiscal. Por lo demás, son las tasas de mercado cuando se estudian acá, más allá de la funcionalidad, que siempre es importante considerarlo, la funcionalidad, la forma de operar de la compañía, etc. Sí, en general se toman las tasas de mercado de las principales pizarras, más la forma de operar en forma internacional, cuando se toman préstamos, no sé, de la LIBOR más X cantidad de puntos, como tasas internacionales, ¿no? Vale, perfecto. Lorena. ¿Qué es la construcción de tasas de interés? Juan, si tú quieres. Yo sí puedo aprovechar. Dale.
Dale. Qué pena. Nada, hay ocasiones que tenemos préstamos en monedas extranjeras y parte, no sé, de una LIBOR que ahora está desapareciendo, tal vez una Prime, y después pues le tienes que ir agregando diferentes conceptos o sobretasas a esa a esa tasa base, porque el préstamo se está recibiendo en México. Entonces diríamos, pues si tenemos esta tasa LIBOR o Prime, lo que sea, y le agregamos una sobretasa por la calificación crediticia, más una tasa por riesgo país, Claro. más una tasa por moneda, etcétera, etcétera. Entonces la tasa que nos debería de quedar está entre este rango y este rango, y contra esa te vas a comparar. Entonces eso también es válido. Sí, se mantiene la subjetividad, pero hay prácticas comunes, ¿no? Como decir, hay tablas que indican el riesgo país, sobre tasas por prestar en un país o en otro. Hay tablas que muestran las diferencias por la solvencia del acreditado. Entonces, si tú utilizas esa información pública, no tienes ningún problema en construir un rango de tasas para demostrar que la tasa que están cobrando entre compañía es una tasa de mercado. De hecho, la construcción de tasa de interés es un método, digamos, adecuado en cuanto también a personalizar la tasa. Porque si vemos en la práctica, mucho se recurre a tasas de mercado de bancos centrales, por ejemplo en Perú la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero esas tasas llevan intrínseco diferentes niveles de riesgo de deudor. Entonces realmente digamos que podría ser diferente a la tasa que corresponde al deudor o a la parte vinculada que se está analizando. Entonces cuando haces una construcción de tasa de interés, ya la personalizas según las características de la empresa que se está analizando. Las tasas base no es importante, que se le va a agregar el spread. Claro, tiene algo de subjetividad, pero yo creo que es una buena opción para cambiar, digamos, esa costumbre tal vez que se tiene ya de varios años de simplemente agarrar tasas de tasas públicas y agarrar algunos promedios, sacar algunos cuartiles y entregar eso como una tasa de mercado, ¿no? Entonces, la construcción de tasas de interés es una herramienta muy importante también para sustentar las operaciones de financiamiento, siempre y cuando se esté elaborando de la manera correcta, ¿no? Y bajo estadística que sea confiable. Sí, en nuestro caso, en Colombia, pues está previsto que la tasa de interés que se construya, se acuerde, pues tiene que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Por un lado, el monto del crédito, porque no es lo mismo prestar $1 millón que 100 millones de dólares, son dos mundos diferentes. Lo otro es el plazo, porque no es lo mismo pues un crédito de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, ese también es otro elemento que debe estar previsto en la tasa. El otro tema es el riesgo. Riesgo país, riesgo industria, riesgo de la empresa en particular. Ese también es un elemento que tiene que estar reflejado en la tasa que se está reconociendo. Lo otro es si hay una garantía o no hay garantía, ya sean pues garantías reales o garantía de cualquier naturaleza. Sí, por ejemplo, pignoración de acciones o lo que sea. Si hay garantías o no hay garantías es también un elemento. Y otro elemento es el de solvencia, pues qué tanta capacidad o no tiene la compañía de pagar el préstamo, de pagar el crédito. Entonces, pues está previsto que, digamos, las tasas que son aceptadas en Colombia bajo la lupa de precios de transferencia son aquellas que incorporan como mínimo estos elementos. Entonces, digamos que sí, efectivamente es importante en la construcción de las tasas y en la definición de las tasas, digamos, no solo el tema del mercado, sino también el tema de estos elementos particulares en cada caso. Sí, inclusive más, es decir, cuando estamos construyendo la tasa, puede ser que tenga distintos contratos y cada contrato, dado un tiempo especial, tenga tasas diferentes, porque las tasas van subiendo, bajando, cambia el riesgo país. Entonces, no es solamente ir a buscar una tasa única, sino que además tener en cuenta la operación que tengo que sujetar a revisión, ¿no? Al estudio de precio. Buenísimo. A ver, hay una pregunta ahí. ¿Hay restricciones de thin cap en sus países?
Sí. ¿Cuáles son los ratios? Bueno, a ver, en Argentina sí tenemos, lo hubo ya hace muchos años que se han metido este tipo de restricciones. Hoy la que está vigente es una restricción que tiene en cuenta el mayor de dos límites. El primero es el 30% de la utilidad impositiva del ejercicio y es comparado contra un monto fijo que en términos de dólares hoy estaremos hablando al dólar oficial aproximadamente de unos $10.000, más o menos, ¿sí? Hay algunas salidas que se puede escapar a esto, y es cuando, o sea, que excepciones, cuando se puede demostrar que el deudor, el acreedor, mejor dicho, quien hizo el préstamo de los fondos, ha tributado el impuesto a las ganancias en Argentina. Una tributación que tiene que ser efectiva. Eso significa que yo tuve que haber ingresado efectivamente el 25, 30, 35% de eso, del monto de esos intereses al fisco. Ergo, las compañías que, por ejemplo, tienen quebranto, si bien incorporan en sus declaraciones juradas los montos de intereses, por efecto de arrastre de los quebrantos, termina dándome un quebranto o una base imponible menor. En ese caso, vuelve a operar la limitación. Y otra forma de salirse de esta regla de comparación y de limitación es cuando se puede demostrar que la tasa a la cual yo me estoy endeudando es menor a la tasa que se endeuda el grupo económico al cual pertenece con terceros independientes. Algo más o menos traído de lo que sería precio de transferencia, pero ahora puesto en una norma de thin capitalization. Lo que aclaro es que la norma de thin capitalization, debe pasar en la mayoría de los países, siempre es con vinculadas, tanto locales como del exterior. El beneficio, si se quiere, es que yo lo que no puedo deducir en un ejercicio, lo traslado a la posibilidad de deducirlo en los 5 siguientes. Y siempre teniendo en cuenta la limitación. ¿Sí? Así funciona hoy día en Argentina. Bueno, en Perú es Colombia. similar, hay un tope también del 30% sobre el EBITDA, Claro. tanto de intereses generados por préstamos con partes vinculadas y terceros. O sea, tendría que hacer la sumatoria y ver si no supera ese valor. Salvo hay unas excepciones, ¿no? Por ejemplo, las empresas en etapa preoperativa, no les aplicaría ese límite. Pero se maneja similar a Argentina, por lo que comentas. Claro. En Colombia, pues digamos que es un poco similar, pero digamos está planteado de una manera diferente. En Colombia se considera que hay una subcapitalización. Si la deuda es mayor a 2 veces el patrimonio fiscal de la compañía, y en ese caso se limita la deducción a solamente la parte, digamos, que no queda descubierta, la parte proporcional que, digamos, habría derecho, ahí se limita la deducción y esto opera para vinculadas o no vinculadas. O sea, si así sea que la compañía tenga solamente financiación aquí local y con entidades financieras, si tiene subcapitalización, se le limitan los intereses a los cuales tiene derecho de deducción. E igual si también es con el exterior, ¿no? Entonces es una norma, digamos, general, no específica de precios de transferencia en nuestro caso, pero que aplica igual también en las operaciones, pues, con compañías vinculadas. Rápidamente, en México hay 2 reglas. La capitalización delgada se da cuando el pasivo sujeto a deuda, sujeto a interés, es 3 veces el capital contable de la entidad. Y luego nos acaban de poner un límite a partir de este año, pero es nada más para empresas que pagan más de $1 millón en intereses al año. Digo, para no aburrirlos, si alguien tuviera ese caso, tenemos que empezar a vigilar unas reglas para ver cuánto se puede deducir y cuánto no se puede deducir. Vale. Perfecto. Lorena, creo que ya pasamos a la parte final de la presentación. Hay una pregunta anterior.
No, ya se contestó José al inicio. Ah, perfecto. Bueno, Cuestionario. Ujú. bueno, ya hemos llegado al final del webinar. Si hubieran mayores preguntas, consultas, por favor, comentarios de parte de los que nos están viendo, por favor, háganlos ahora. Yo le voy a dar el pase a cada uno para que, digamos, den sus comentarios finales como expositores. Así que comenzamos con Argentina. Javier. Sí, comentarios finales. Todos estos temas que estamos viendo, hay que, de alguna manera, tenerlos en cuenta en las planificaciones de las compañías, porque lo que se tiende en el mundo, o las normas en general, y lo explican por todos lados, es tratar de que no se distribuyan las utilidades a países donde la tasa de tributación es menor. Y los 3 puntos que hoy tratamos acá es una preocupación de la OCDE y de las normas y de las directrices en general, porque son los lugares que aparentemente a nivel mundial son los que más fácilmente se pueden trasladar utilidades a otros sectores. A veces directamente, otras veces indirecto. Entonces, a mí me queda la sensación de que a través de estos mecanismos, a través de estas definiciones, se trata, por un lado, de estandarizar un modo de estudiar cada una de estas operaciones, y por otro lado, se trata de impulsar a distintas administraciones fiscales a que la adopten como procedimiento. Entonces, de esta manera se va, de alguna manera, facilitando la formación de comparables, la estandarización de ciertas cuestiones como las tasas de interés, y bueno, y en otros casos, la identificación de sectores que debieran ser remunerados para que sean comparables, como por ejemplo lo que comenté respecto a las operaciones financieras. Con lo cual, el mensaje es, tenemos que ponerle foco a las operaciones internacionales, a la planificación, y bueno, vigilar que no tengamos agujeros por los cuales el fisco nos pueda llegar a cuestionar las operaciones que estamos realizando. Vale, Horacio. Pues como conclusión, primero me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio Peruano-Británica que nos apoyen con su plataforma, y a TG Cesarrio de Perú por la coordinación del evento. Yo, la verdad, me gustaría poner en contexto estos cambios, estas modificaciones que vimos a las directrices para nuestros clientes. Creo que la OECD, cuando hace estos cambios, es porque obviamente ve tendencias y están poniendo parches, o bueno, están adaptando o modificando sus directrices para prever esta erosión y evasiones, pero súper importantes, fortísimas, que en muchos casos no nos van a aplicar. Es decir, si no tenemos un cliente que esté desarrollando una fórmula para curar el cáncer o curar la calvicie o la disfunción eréctil, así que mañana es un secreto de la NASA, pues difícilmente vamos a tener estos problemas de un intangible difícil de evaluar. Definitivamente, qué bueno que estén nuestros clientes aquí, que estén nuestros asistentes viendo para cumplir siempre con la normativa. Y bueno, nosotros nos mantenemos con las últimas noticias y con la última tendencia para asesorarlos, pero sí ponerlo en contexto de decir, no creo que estén diseñadas para la empresa local, regional o transnacional, que tiene tal vez 5 o 6 sucursales en el mundo. Difícilmente va a correr un riesgo muy, muy fuerte. Pero bueno, de la mano con nosotros permitiremos que no tengan que correr esos riesgos para siempre cumplir con la legislación de esos países. Muchas gracias a todos. Juan. Sí, de pronto, pues quisiera como puntualizar que pues este tema de los precios de transferencia, pues visto como en su intención de que las transacciones, particularmente pues entre países y particularmente entre compañías vinculadas, pues se hagan con precios de libre competencia, pues tiene todo el sentido. Y digamos que eso genera
que la tributación en cada país pues deba ser, sea razonable y no haya unos países en los cuales es donde sí se tributa y otros países en los cuales donde no se tributa y donde pues también las compañías, particularmente pues las compañías internacionales, puedan, digamos, dejar las utilidades donde quieran en el mundo, donde les parezca conveniente, sino que realmente haya un poquito de equilibrio y, entre comillas, pues de equidad, un poco lo que llaman los anglos, que sea fair, de manera tal que, digamos, como contexto uno dice, pues uno aplaude que haya como normatividad en temas de precios de transferencia. Lo que sí sucede también en la práctica es que con frecuencia, pues uno está, como hablábamos, en el peor de los mundos, porque a uno no le revisan esto para aplaudirle, sino que le revisan esto es para ver si le pueden incluir mayores impuestos, intereses, sanciones, y a uno le toca pues es estar un poco como a la defensiva de tener previsto y pensar que probablemente lo van a revisar y que probablemente lo van a auditar y lo van a cuestionar, y en ese sentido pues estar lo mejor preparados posibles. Por el otro lado está la parte de planeación que se mencionaba, y ahí digamos particularmente pues en el caso digamos colombiano hay dos temas que no son tan utilizados en Colombia porque nuestra legislación, el estudio de precio de transferencia es post mortis. Uno hace el estudio de los precios e inclusive presenta la declaración informativa y presenta el estudio de precios de transferencia, etcétera, pues es al año siguiente, ¿no? Entonces, digamos, en este momento, pues estamos en el tema con relación al año 2021, pero un poquito la llamada, pues, es para que seamos previsivos y seamos proactivos y digamos, si bien, pues, digamos que eso, pues, incluye unos honorarios, lo cual les agradecemos, vale la pena hacer pues estudios previos, de manera que, por ejemplo, ahorita, en este momento, hacer unas proyecciones del año 2022, de manera tal que no resultemos, después de que cerramos el año 2022, dándonos golpes de pecho, diciendo, no, es que la embarramos, el precio de la materia prima de las compañías vinculadas no debió ser ese, el precio de los productos o de los servicios no debió ser ese, y ya estamos contra ninguna posibilidad de tomar correctivos, excepto para el año siguiente. Pero entonces sí generamos este tipo de estudios previos, esto puede ayudar mucho a no estar en el peor de los escenarios. Y lo otro, en el caso particular de Colombia, porque la verdad veo que en varios países esto aún no se ha implementado, pero nosotros sí lo tenemos, que es el tema de los acuerdos anticipados de precios. Porque en un momento dado, pues estos son temas que pueden, digamos, estabilizar mucho toda esta temática de precios de transferencia, y pues se tiene claridad a qué se le está jugando y no se está, digamos, con los vaivenes del mercado y con tener después que estar demostrando cosas difíciles de demostrar. Mientras que si uno tiene un acuerdo anticipado de precios, claro, pues ese rige para la autoridad tributaria y rige para la compañía. Joseph. Sí, bueno, en primer lugar, sí, agradecer a los organizadores, sobre todo en la Cámara de Comercio Peruano-Británica. Y bueno, yo creo que son importantes estos espacios para discutir sobre actualidad, bueno, en ese tema de transferencia, que si bien, como dijo Horacio, tal vez algunos puntos o la mayoría de puntos no les va a aplicar a la empresa en la que trabaja o su empresa, es importante al menos revisar efectivamente le aplica o no. Entonces ya uno puede estar más tranquilo que efectivamente este cambio o esta normativa, tal vez que está actualizado, no le va a aplicar. Lo otro es, yo creo que siempre es importante, uno se puede dormir tranquilo cuando sabe que ha hecho la debida diligencia de revisar algún tema, al menos en los precios de transferencia. Entonces, saber que esa parte ya la tienen cubierta, ya les quita un dolor de encima, ¿no? Tal vez un peso de encima, sabiendo que ya se han asesorado o que han investigado o se han capacitado en ese ámbito, y es muy improbable de que tengan algún problema futuro con la administración tributaria. En este caso la SUNAT de Perú o el SI en Chile, que son administraciones que le están poniendo mayor énfasis a la revisión de los precios de transferencia porque saben que es un mecanismo habitual para desviar las utilidades a otras jurisdicciones. Entonces, eso sería principalmente mi comentario final. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que
nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a Colombia, México, Argentina, Perú por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Así es, y nuevamente gracias a la Cámara Peruano-Británica por permitirnos llegar a ustedes. Ahí están nuestros datos, cualquier cosa que requieran, por favor, envíenos un mail, nosotros con mucho gusto, en cualquiera de los países, envíenos un mail y con mucho gusto los atenderemos. Así que nada, que tengan unas muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. A todos. Feliz tarde. Cuídense. Chao, chao. Miren lindo el Por día. finalizar la sesión del día de hoy. Hasta luego.